La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios, la unidad en la iglesia y como subtítulo, apartarse de los que son anatema. Vamos a mirar, hermanos, cómo la importancia de la unidad. Acuérdense que somos el cuerpo de Cristo. Y como somos el cuerpo de Cristo, avanzamos juntos. Un solo cuerpo, no la mano por aquí, el pie por acá, no, juntos, unidos. ¿Por qué? Porque si no estamos unidos, entonces no podemos contra el enemigo. Les voy a compartir aquí dos ejemplos en el Antiguo Testamento y cómo lo dice Jesús y cómo lo dice Pablo a la iglesia. En Levítico 27-29 dice: ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Una persona que era anatema, les fue dado ese mandamiento por el Señor. Esta es parte de la ley de Moisés. Una persona anatema tenía que ser muerta. Entonces, en el Nuevo Testamento, en la iglesia, ¿qué tiene que hacer la persona anatema? Debe morir. ¿Qué es morir? Morir es predicarle el evangelio. Si la persona rechaza el evangelio en la iglesia, entonces hay que apartarse de esa persona. Cuando a esa persona ya se le ha llamado la atención a vivir el verdadero evangelio. Pero ahora, acuérdense, no todos tienen el entendimiento abierto. También tenemos que entender eso, hermanos. Una cosa es escuchar el evangelio, recibir el Espíritu Santo y ir conociendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces no podemos esperar que toda la gente en la iglesia sea madura porque ya recibió el evangelio. No, tenemos que hacer esa distinción. Pero una persona que se le llama la atención una y otra vez, inclusive muchas veces o siempre, son guiados por falsos profetas, por personas que son anatemas. ¿Cuáles son los anatemas? Las personas que predican un evangelio diferente. Entonces, vamos a los ejemplos. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13, fíjense el contexto, Esto es después de que el pueblo sale de Dios, les manda las 10 plagas a los egipcios. En la 10ª plaga es la cena pascual, que la comieron los israelitas. Entonces los egipcios, todos los primogénitos murieron. ¿Por qué? Porque ellos no comieron la cena pascual, murieron, literalmente, los primogénitos. Entonces el faraón, que tenía un hijo, dejó ir libre al pueblo de Israel para que adoraran a Dios. Entonces ese es el evangelio, comer la Pascua, Éxodo 12. Entonces el pueblo sale, son protegidos por el Señor, salen, atraviesan el Mar Rojo, viene el faraón y su ejército detrás de ellos, el Señor los protege. ¿Ya tienen el entendimiento? No, pero ya vieron las maravillas del Señor. ¿Cuáles son las maravillas que hemos visto nosotros? Las que hizo Jesús. Todas las maravillas que hizo Jesús, incluyendo su muerte y resurrección, ya lo vimos, lo creemos. Entonces, ¿ahora qué? Ahora debemos atravesar este mundo, debemos determinar esta vida que vivimos en este mundo, siendo guiados por el Señor, obedeciendo al Señor. Porque entonces, dice, en ese contexto es Deuteronomio 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, yo soy soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigios que él te anunció diciendo, aun si se cumplieran,
Vamos en pos de dioses ajenos. Esto, aquí está el ser anatema. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando. Nuestra fe es probada, hermanos. Nuestra fe es probada. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma? Solamente si creemos el Evangelio. Si recibimos el Evangelio, nos reconocemos pecadores, recibimos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo podemos amar a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa si no amamos a Dios, nuestro Padre Dios, y a Jesús con toda nuestra alma? Se hace manifiesto. O sea, no hemos creído el Evangelio. O andamos predicando un Evangelio diferente. Entonces, cuando anunciamos un Evangelio diferente, nos convertimos en anatema. Ahora, Dios nos da tiempo para arrepentirnos, pero si pasa el tiempo y no nos arrepentimos, entonces el Señor les dice a sus ángeles, échenlos al fuego. Y el fuego en este mundo es el dolor. Es todo tipo de dolor, hermanos. Ese es el fuego. Ese es el infierno. El infierno ya comienza aquí, hermanos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. En pos. Por eso yo les digo siempre, busquen a Jesús, sigan a Jesús, hasta que se mueran. A Él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Ahí está el Evangelio. Y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieras, y así quitarás el mal de en medio de ti. Les voy a dar un ejemplo ahorita en este contexto. A la iglesia. Nosotros ya salimos de Egipto, somos bautizados en el mar, en la nube y en el mar. Andamos en el desierto, en camino a la tierra prometida, o sea, para dar fruto. ¿Y qué pasa? Viene una persona y dice, no, debemos de decirle a la gente su pecado. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Hay que entender que una cosa es la iglesia y otra cosa es el mundo. Al mundo se le predica el Evangelio, o sea, comer la cena pascual. A la iglesia se le predica la palabra de Dios. La palabra de Dios dice los mandamientos de Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? No se preocupen de qué van a vivir, no se preocupen qué van a comer, qué van a vestir, no se preocupen. Cuando vengan las tormentas de la vida, no tengan miedo, no tengan miedo. No son sugerencias, son mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer eso. Esos son los mandamientos. Que nos amemos los unos a los otros, que tengamos confianza en el Señor. ¿Qué dice Jesús? Oren en todo momento. Oren. No juzguen, no se juzguen. No se juzguen unos a otros. ¿Por qué? Porque el único dador de la ley es Jesús. Debemos de predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo le va a dar. Por ejemplo, yo voy a leer mucha palabra de Dios aquí. A una persona le va a llegar una cosa, a otra persona le va a llegar otra cosa. Pero ¿quién lo hace? El Espíritu de Dios, no yo. Un versículo va a sobresalir
Y va a llegar a tu mente, ese es el Espíritu Santo, redarguyéndote o animándote o edificándote. Entonces, sí, nunca condenarte, nunca, nunca. O sea, Dios nunca condenó a nadie. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, fíjense aquí, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos. Acuérdense que Jesús viene en una nubecilla y ¿qué hace? Pone en contra la madre contra la hija, el padre contra los hijos, hermanos contra hermanos. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios, el amor de Dios. 2 contra 3, 3 contra 2. Eso siempre va a haber, de alguna forma, guerra, por lo menos por un gran periodo de tiempo. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, fíjense, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están a vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Ahora, esto le fue dado a los israelitas. Ya se los he dicho. Jesús mató a la mujer samaritana. Jesús mató a la adúltera. Sí. ¿Cómo lo hizo? Con los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos. Esa es la ley, hermanos. O sea, con la palabra de Dios debemos de matar a las personas para que mueran a sus deseos pecaminosos de este mundo, que tiene que ver con el orgullo, la vanidad, la altivez de corazón. Todos tenemos eso, todos. Todos en la carne tendemos al orgullo, hermanos, sin excepción. Jesús mismo lo dijo cuando le dijeron, maestro bueno. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo mi Padre es bueno. Entonces dice, le apedrearás hasta que muera. Por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo mato yo a las personas? Predicándoles el evangelio. ¿Yo los mato a todos? No todos quieren morir a los deseos de la carne. Acuérdense que hay 2 testigos, el cielo y la tierra, los ángeles y nosotros. Nosotros somos la tierra, los ángeles, el Espíritu Santo es el cielo. Yo pongo al cielo y a la tierra por testigos. Siempre hay 2 testigos, Pedro y el Espíritu Santo, Pablo y el Espíritu Santo, Silas y el Espíritu Santo, Felipe y el Espíritu Santo, Jesús y nuestro Padre Dios. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido del medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. La espada es la palabra de Dios. Acuérdense cuando Jesús dijo, el que no tenga una espada, cómprese una. Cuando vinieron por Jesús para llevárselo, Pedro sacó la espada, le hirió a una persona, le cortó la cabeza, y Jesús, ¿qué le dijo? Guarda eso. Guarda eso.
Guarda eso. Esa no es la espada de la que estoy hablando. La espada es la palabra de Dios. Pedro no lo entendía, lo entendió después. Mucha iglesia no entiende esto, muchos pastores tienen pistolas para defenderse. No entienden esos versículos. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará a tu mano, fíjense lo que dice aquí. Y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. En ese contexto, también en Deuteronomio, en Levítico dice, lávate las manos. No comas con las manos sucias. No estaba hablando de limpiarse las manos con agua, sino ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. No te llenes de sangre las manos. Aquí es lo mismo que se está diciendo. No se pegará a tu mano nada del anatema. ¿Qué hace el anatema, hermanos? En Gálatas, ahí está un claro ejemplo y lo vamos a leer. Pablo va y predica en Galacia. Se convierten en unas personas, reciben el evangelio. Entonces es la iglesia de Galacia, los Gálatas. Pablo se va, vienen unas personas y les empiezan a hablar de la ley. ¿Y qué hacen? Muchos de ellos se hicieron la circuncisión, o sea, la ley. Entonces Pablo habla de que esos son anatemas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos justificados para con nuestro Padre Dios por lo simbólico, ni por los 10 mandamientos literalmente, sino por el testimonio de Cristo Jesús. Entonces, hay que limpiarse las manos. ¿Por qué? Porque la persona que habla de la ley va a presumir de que cumple la ley. Hay personas que presumen que guardan los domingos. Hay personas que presumen que guardan los sábados. ¿Okay? Una cosa es guardar el sábado, el Shabbat, para Dios. Lo hacen para Dios. Cristo no vino a condenar a nadie. La persona no tiene el entendimiento que ya no estamos bajo el Shabbat, sino estamos bajo la ley de Cristo. O sea, nosotros debemos de descansar no un día a la semana, siempre en Cristo Jesús. Ese es el verdadero descanso, descansar en Jesús todo el tiempo, no nada más un día a la semana, todo el tiempo, los 7 días que nos quedan de vida, los 7 días, o sea, el resto que nos queda de vida, simbólicamente, 7 días es simbólico, el resto que nos queda de vida, o guardar, si ya estamos descansando en Cristo Jesús, ya entramos al 7º día. Hay gente que recibe la marca de la bestia el 6º día. ¿Por qué? Porque rechazan una y otra vez la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué hacen? Se la pasan condenando a sus hermanos en Cristo. Entonces esos son los nicolaitas, esos son los altaneros. Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Se los dijo simbólicamente. Ellos dicen, será porque no tenemos dinero para comprar pan. Jesús ya había hecho un milagro donde les dio a comer a 5,000 personas. Entonces ellos les dijo, cuídense de la doctrina de los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los fariseos? Los anatemas. ¿Por qué eran anatemas? Porque ellos no cumplían la ley y juzgaban a sus hermanos. Básicamente aquí está describiendo a los fariseos, literalmente.
Pero fíjense, no se pegará a tu mano nada del anatema. O sea, es lo mismo que no hagan lo que hacen los fariseos. ¿Por qué? Porque por fuera se mira, son como tumbas blancas, blanqueadas. Por fuera se ven bien, pero están podridos por dentro. No se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Por decir, ¿cuáles mandamientos de Jesús? Los que les acabo de dar. No te preocupes, qué vas a comer, qué vas a vestir. En el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, búscame a mí. Y como yo ya vencí al mundo, tú también lo puedes vencer. Pero me necesitas a mí. Nada puedes hacer separado de mí. ¿Por qué? Entonces da el ejemplo de un árbol. Está un árbol. Podemos ver un árbol. A un árbol, si no se le echa agua, se seca. El agua, vamos a decir que es el Espíritu de nuestro Padre Dios. Jesús es el tronco. Nosotros somos las ramas, nosotros somos los que damos el fruto, no el tronco. Pero debemos de estar conectados con Jesús. Dice Pablo, yo trabajé más que todos los apóstoles. Hagan de cuenta que los 12 apóstoles, quitando a Matías, quitando a Judas y poniendo a Pablo en su lugar, son 12 apóstoles. El que dio más fruto en relación a trabajar más fue Pablo. Pero ¿qué dice Pablo? Yo trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino Jesús en mí, el Espíritu de Jesús en él. ¿Por qué? Porque él era un ciudadano romano. Los otros 11 discípulos no. Eso tenía, vamos a decir, un poco más. Él era maestro. Él conocía la ley. Él conocía la ley. Tenía más conocimiento en relación a la ley. Entonces, Cristo lo usó para entender y explicar la ley. Entonces, fíjense. Ese es un ejemplo. Vamos al segundo ejemplo. Josué 7. Moisés, que es figura de Cristo, se quedó viendo la tierra prometida de lejos. O sea, Moisés murió en el desierto. Ahí estaba escrito que Jesús iba a morir en el desierto. Jesús murió en el desierto. Ahí estaba escrito, ese es uno de los ejemplos. Entonces, pero ascendió al cielo eventualmente. Entonces, ¿a quién miró Jesús en la transfiguración? A Moisés. Entonces, Pablo dice que debemos de llegar a la tierra prometida, 1 Corintios 10, y no nos pase lo que les pasó a ellos, que se quedaron postrados en el desierto. Entonces, fíjense, Dios escoge a uno de los 12 espías, 2 que trajeron buenas nuevas. Los otros Dios los rescató, Dios los desechó, los otros 10. Al Señor le permitió a Josué y a Caleb entrar en la tierra prometida. El guía era Dios quien los trajo, pero usó a Josué. Conquistan a Jericó, pero fíjense, en el capítulo 7. Pero los hijos, aquí hacen lo que ya les había dicho, vamos a decir en Deuteronomio 13. Fíjense bien. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Fíjense la importancia de la unidad. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid de reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai.
Y volviendo a José le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En una iglesia, en una congregación donde se está enseñando un evangelio diferente, Dios no sana a las personas. ¿Por qué? Porque hay anatemas. Y por culpa de una sola persona que hace pecar a los demás, el Señor no tiene cuidado de esas personas. No lo tiene, hermanos. No lo tiene. Lo acabamos de leer en Deuteronomio 13. Entonces Josué, que es figura de Cristo, rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Fíjense, en los mandamientos dice, no te postrarás, sino solamente a mí. Y fíjense lo que dice aquí, para que entiendan la palabra postrarse. Postrarse no solamente es hincarse y arrodillarse, hermano. Si yo ando buscando el dinero, queriendo enriquecerme, ese es un Dios, que no es Dios, pero para mí es un Dios. Entonces cuando ando yo ahí con la lengua de fuera, ¡ay, dinero, dinero, dinero!, me estoy postrando a Satanás con mis acciones. Ese es el verdadero postrar, amar este mundo. Porque en eso no hay satisfacción, hermanos, del alma. La satisfacción del alma está en conocer a Jesús. Ahí es donde verdaderamente está la verdadera satisfacción del alma. Entonces fíjense lo que le dice el Señor. Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas, y Josué dijo, ¡ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Porque ellos eran los que predicaban el nombre de Jehová. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Ya lo leímos en Deuteronomio 13. Y también han tomado del anatema y hasta han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Acuérdense que los mentirosos y los que roban no heredarán el reino de Dios. Aquí robar o mentir, hermanos, es amar el mundo. Yo no puedo amar al mundo y a Jesús a la vez. O amo a Jesús o amo el mundo. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por eso muchas personas oran y oran por décadas y no sanan. ¿Por qué? Porque escucharon a un anatema y siguen a un anatema. Por eso no pueden hacer frente a sus enemigos, los demonios, Satanás y sus demonios, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatemas, son malditos.
ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Fíjense la importancia de tolerar el pecado en la iglesia, hermanos. No debemos de tolerar los anatemas en la iglesia. He ahí la importancia de tener sabiduría, de tener conocimiento de Dios. Por un lado, el Señor dice, no juzgues. Pero por el otro lado dice, yo no estoy con ustedes hasta que saquen a esas personas. Entonces, en el contexto de no juzgues es, no presumas que tú eres mejor que otro. Por otro lado, cuando una persona peca deliberadamente dentro de la iglesia, hay que llamarle la atención. Así como lo hizo Pablo en primera de Corintios 5, que entregó a Satanás a una persona que andaba con la mujer de su padre pecando deliberadamente. Pablo dice, no te juntes ni comas aún con personas que dicen ser cristianos y aman el mundo. Ni comas con ellos. Entonces, y luego lo vuelve a decir otra vez, dice, no les estoy diciendo que no coman con la gente del mundo, no, porque es necesario salir de este mundo, no coman con los que dicen ser cristianos y pecan deliberadamente. Andan de adúlteros, andan robando, andan mintiendo, dicen que son cristianos, pero no están dando testimonio de que son cristianos. ¿Por qué Pablo dice eso? Por esto, hermano, porque perdemos las bendiciones. Porque somos un solo cuerpo. Entonces, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por una persona que anda enseñando mal, eventualmente terminan siendo todos engañados. Y eso pasa en el Antiguo Testamento una y otra vez. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia de que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Ellos los quemaron literalmente. Pero aquí quemado es entregarlo a Satanás para la iglesia. O sea, Satanás le da duro. Satanás le da duro. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová. Fíjense, habla del pacto. ¿Qué dice Jesús en el nuevo pacto? Agarra el pan y dice, este es mi cuerpo, cómanlo. Cómanlo. Agarra la copa y dice, esta es mi sangre, bébanla. Bébanla. Entonces debemos de comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre del Cordero. Ese es el pacto. ¿Cuándo lo quebrantamos? Cuando no comemos el pan como es debido. Primera de Corintios 11. ¿Qué andaban haciendo ahí? Los que tenían despreciaban a los que no tenían. Se adelantaban a comer, se emborrachaban y no compartían con los que no tenían. No estaban amando, estaban quebrantando el pacto. ¿Se puede perder la salvación? Somos justificados en Cristo, pero si somos justificados en Cristo debemos de hacer buenas obras, no malas obras. Si no amamos, entonces el Señor quita el espíritu de nosotros y estamos a merced de Satanás. Por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, la de Sera, la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi,
hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto babilónico, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Acuérdense que murieron 36 personas y regresaron derrotados por culpa de lo que él hizo. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Entonces fíjense, hermanos, ¿ok? En 1 Corintios 1. Voy a leer todo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en Grecia, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense bien. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, ¿cuándo es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? El cual también os confirmará hasta el fin de los días. ¿Quién es el que nos confirma? Jesús. Jesús. Ahora Dios usa a los discípulos también para confirmar. Para que seáis irreprensibles en el día de la ira de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí habla de la unidad. Les ruego, hermanos, Acán no hizo lo correcto con el pueblo de Israel, y por el pecado de Acán y los que compartieron con él, sufrió todo el pueblo, sobre todo los 36 que murieron. Entonces, de igual forma, fíjense lo que dice Pablo: les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos
una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en la mente de Cristo, y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, no hablando bonito, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y luego se va al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito. Acuérdense que él dijo, yo no fui con palabras persuasivas, yo fui con poder. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hablando de sabios mundanos. ¿Dónde está el sabio mundano? ¿Dónde está el escriba, el que estudia las escrituras? ¿Dónde está el disputador de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio, el testimonio de Cristo. Porque los judíos piden señales, porque Dios siempre hizo señales antes de hacer algo, y los griegos buscan sabiduría, conocimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, no nada más a Cristo, sino a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, o sea, no son muy inteligentes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo o lo aborrecido de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes o a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Escogió Dios ¿a quién? A lo vil del mundo y lo menospreciado. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie presuma, se jacte en su presencia. Mas por si Él estáis vosotros, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Jesús les dijo a sus discípulos, fíjense la importancia de la unidad. Les dijo, me van a matar, voy a mandarles el Consolador, el Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos. Entonces les dice, esperen hasta que yo venga. ¿Ok? Entonces ellos estaban orando. En Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En la ley decía que después de 7 generaciones, después de 49 años, 7 veces 7, o sea 49, el año 50 es día de jubileo. O sea,
Ahí está el perdón de pecados, hermanos. Ahí está el perdón de las deudas. Por ejemplo, Dios le dice, ok, a la tribu de Judá les voy a dar esto, a la tribu de Manasés les voy a dar esta tierra, a la tribu de estos a esta, a la tribu de estos a esta. A los levitas yo soy su heredad. Yo soy su heredad. Ok. Entonces el Señor les da a todos, ok. Entonces las personas, unos empiezan a progresar y otros no. Entonces los que no progresaban venían y les pedían prestado a otras personas, muchas veces, a veces trabajaban para ellos y algunas veces hasta les cobraban intereses por prestarles dinero, cuando el Señor les dijo no les cobren intereses. Entonces, si viene una persona que le va mal y trabaja para ti, y acuérdense, eran vendidos muchas veces como esclavos, entre ellos muchas veces les servían. Entonces el Señor dijo, después de 7 generaciones, o sea, después de 49 años, perdonen todo, toda la deuda, regrésenle sus pertenencias, y no lo hacían. Entonces ahí estaba escrito que hay un día, el día de Pentecostés, cuando son perdonados todas las deudas. Por eso el Espíritu Santo se manifestó simbólicamente el día 50. Después de 7, vamos a decir, puede ser después, en el 7º día, o después del 7º día, sería el 8º día. Ya he hablado mucho sobre eso. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos juntos. Y esto va a pasar eventualmente, hermanos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Obedecieron los apóstoles y todo. Acuérdense, no nomás eran 12. Okay, acuérdense que había 70. Algunos lo dejaron, pero una vez que Cristo resucitó se apareció a más de 500 personas. Entonces estaban reunidos esperando la venida del Señor, y el Señor vino en el día de Pentecostés. Se ponen a predicar, hacen un milagro ahí Dios a través de la mano de Pedro y de Juan. Sanan a una persona inválida, la gente los escucha, predica el evangelio, se convierten muchas personas. Aquí también se convierten como 3,000. Entonces, por andar haciendo esas cosas, a Pedro lo meten a la cárcel. Entonces la iglesia, ustedes vayan y miren el contexto en Hechos, y la iglesia se puso unida a orar por Pedro. ¿Y qué pasó? Vino un ángel de Dios y lo sacó de la prisión. De una forma sobrenatural. Lo sacó de la cárcel. Y eventualmente, una vez que atravesó la prisión, eventualmente llegó y tocó a la casa, si mal no recuerdo, de María, donde estaban reunidos. La persona que escuchó, miró que era Pedro, pero no le abrió la puerta y no le creían. Pero fíjense la importancia de estar unidos, hermanos. Debemos de orar unos por otros. Vayan y lean, vayan y estudien. Tengo un estudio que se llama Panchito y Juanito. Yo pongo nombres simbólicamente. Si tú eres Panchito, debes de llevar la carga de Juanito. O sea, debemos de orar unos por otros. Si tú eres católico, ora por los evangélicos. Si tú eres evangélico, ora por los testigos de Jehová. Porque somos cristianos, somos unidos por el testimonio de Cristo Jesús. No por nuestras obras para no gloriarnos, es por el testimonio de Cristo Jesús. Jesús dijo,
En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. ¿A poco yo voy a odiar o a despreciar a los católicos? Hermano, pero son idólatras. Acuérdense que hay un mensaje a las 7 iglesias. ¿Quién le habla a las 7 iglesias? Cristo mismo. Entonces fíjense, en Efesios 4 del 1 al 24 dice: yo pues preso en el Señor les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, aún a los rebeldes. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, Jesús descendió, vino a nosotros. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos, fíjense, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué fueron puestos los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Se fija? ¿Tienen todos el conocimiento de la unidad? No. Entonces, ¿qué dice Pablo? Debemos de ser pacientes, debemos de ser tolerantes. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños o como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, pone simbólicamente como un barco que anda a la deriva. Si el viento va para allá y vamos para allá, si el viento va para acá y vamos para acá. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Cristo es la cabeza, debemos de tener la mente de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una persona que se divorcia es de duro corazón. Una persona que anda criticando y juzgando al hermano nada más es una persona de duro corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, es lo mismo que dicen Romanos. En Romanos 1, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo es que Cristo nos enseña?
Lo acabo de leer. Conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Déjenme explicar esto. ¿Cómo es que nos despojamos del viejo hombre? Busca a Cristo. ¿Cómo renuevas el espíritu de tu mente? Buscando a Cristo. O sea, no se trata de, me voy a proponer ya no ser esto, me voy a proponer. No. Busca con todo tu corazón a Cristo. Así como buscabas a tu novia cuando te traía loco. Ay, quiero hablar con Panchita, déjame hablarle al amor de mis amores, a mi amor. Así busca a Cristo, aunque no lo sientas. Busca a Cristo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo lo busco? Ponte a leer Mateo, Lucas, Marcos y Juan y estudia a Jesús. Estúdialo. Mira cómo actuó, mira todas las obras que él hizo. Estúdialo. Medita lo que él hablaba, lo que él habló y que él habla todavía. Medítalo, está escrito. Búscalo con todo tu corazón. O sea, dedícale tiempo a buscar a Jesús. Por decirlo así. En lugar de irte a una fiesta, busca a Jesús. Mejor ayuna. O sea, busca con todo tu corazón a Jesús. En lugar de hacer una actividad que no te trae nada, busca a Jesús hasta que lo encuentres. Y una vez que lo encuentres o eres encontrado por Él, porque Él está cerca, entonces Cristo viene a tu mente y te quita los deseos engañosos, y es Jesús quien renueva tu mente, el que te da pensamientos para pensar bien, te saca de las drogas, te saca de todos los malos pensamientos. Es Él el que hace eso. O sea, no es que tú te propongas, no, es buscando a Cristo, hermanos, con todo tu corazón. Eso hicieron todos los profetas. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús, hay una oración de Jesús, la oración más larga de Jesús, que es Juan 17. Todo el capítulo es una oración de Jesús. Jesús orando del 20 al 26, tomé nada más, está rogando al Padre, dice, mas ruego no solamente por los apóstoles, los que estaban con él, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, en el cielo, también ellos estén conmigo, en el cielo. Es lo que está también en la carta a los Hebreos. Para que vean mi gloria que me has dado, ¿te fijas? ¿O se fijan? Para que ellos también vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estas personas han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, fíjense,
les voy a mencionar dos cosas acerca de lo que Dios aborrece de las personas que desobedecen al Señor. Apocalipsis 2:6 es el mensaje a las 7 iglesias, o en este caso son 2, donde menciona a los nicolaitas. Pero tienes esto, que aborreces las obras, no a los nicolaitas, sino las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Yo un día le pregunté al Señor, Señor, yo no sé quiénes son los nicolaitas. El Espíritu Santo me dijo, ok, fíjense, Apocalipsis 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces yo le dije, pues yo no sé quiénes son los nicolaitas, Señor. Y me dijo, ok, nada más busca lo que yo aborrezco. Ok, ¿qué aborreces? Bueno, ahí está en el Antiguo Testamento. Pues yo le puse ahí 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Esas son las obras de los nicolaitas, hermano. Los ojos altivos. ¿Quién cuadra ahí perfectamente? Los fariseos. Los fariseos. O sea, estamos hablando de personas cristianas, que se dicen cristianas, que son, déjenme buscarlo, fíjense bien, eso lo aborrece el Señor. Está en Proverbios. 6 cosas aborrece Jehová. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Fíjense, esto es ser fariseo. Esto es lo que Dios aborrece. Estas son las personas que pelean contra Cristo. Estos son Satanás. Ok, fíjense bien. Los ojos altivos. Esta es la iglesia verdadera que Dios. Ahí tienen una persona altiva. La lengua mentirosa. Una persona que dice que ama a Dios. ¿Cómo dice? Amar a Dios cuando no puede amar a su hermano. En realidad no ama a Dios. Si tú amas a tu hermano, esa es la evidencia de que amas a Dios. O sea, la lengua mentirosa. La lengua de la carne, toda es mentirosa. Necesitamos la lengua, la que recibieron los apóstoles en Pentecostés, del Espíritu Santo. Porque es a través del Espíritu Santo que el Señor, que hablamos nueva lengua. So, la lengua mentirosa, la lengua carnal, para nada le agrada al Señor. Entonces estas son las cosas que abomina, que aborrece y abomina. Las manos derramadoras de sangre inocente, lo que hacían los fariseos. ¿Por qué traes la cabilla, pecador, y andas caminando que no sabes que debes de guardar el sábado? ¿Qué les dijo Jesús? Hipócritas. ¿Que no les dan de comer a ustedes, de beber a sus bestias en día sábado? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Todos los que pelean contra el Señor. Los pies presurosos para correr al mar. Estos son los fariseos, hermanos. ¿Por qué mataron a Jesús? Por falsos testigos. El testigo falso que habla mentiras. Ahora, déjenme. ¿Quién es un testigo falso? Por ejemplo, están los testigos de Jehová. Literalmente, yo soy testigo del Señor. Yo he visto al Señor. Dice Pablo, no soy apóstol, no he visto al Señor. Acuérdense, he ahí el cielo y la tierra pongo por testigos. O sea, el Señor tiene testigos. Yo soy testigo. Está la tierra, pero también está el Espíritu Santo. Ahí están los testigos.
¿Quién es el testigo falso? El que no ha visto al Señor. El que no ha sido puesto para el Señor. Se está exaltando él mismo o ella misma. Ese es un testigo falso. Y usualmente el testigo falso predica un evangelio diferente. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Que fue lo que hicieron los Gálatas, que era lo que hacían los judaizantes. ¿Qué hacían? Sembraban discordia entre hermanos. Son los que menciona Pablo en Romanos 1, Romanos 2. Oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. Tú que dices que no se debe de robar y robas. Hipócrita, dijo Jesús. O sea, una persona que anda predicando la ley para salvación termina cayendo en lo que está escrito en Romanos 1 y lo que les leí en 1 de Corintios. O sea, Dios les da una mente reprobada, una mente carnal. Y la mente carnal, hermanos, pues solamente piensa en las cosas del mundo. En esto conocerán a los falsos profetas. ¿Cómo? Por sus frutos. Una persona que dice, Dios quiere que tengas mucho dinero. Ahí tienes un fruto malo. Es una persona carnal. Entonces, las personas que escuchan a estas personas, a estos predicadores, les va mal. Cristo no está con ellos. Pierden todas las batallas contra Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo no está con ellos. Eso es lo importante de andar en una falsa doctrina, hermanos. Ese es el problema. Entonces vayan y vean el contexto de Apocalipsis 2.6 y 2.15. Entonces fíjense, en el 2.15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. O sea, se les debe de expulsar a esas personas. A los presumidos que andan presumiendo ahí. Entonces yo voy a terminar con Colosenses 2. Pero porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, Colosenses 2, por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Unidos en amor, en Cristo Jesús, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Se fijan? Los colosenses ya tenían las riquezas de pleno entendimiento. No, porque si ya las hubieran tenido, entonces Pablo no tenía que verles escribir esto ni a la Odisea. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjense, este versículo cuadra con lo que está en la parábola del sembrador. Hay una persona que recibe el evangelio, lo recibe con gozo, pero como no tiene raíz, Satanás lo arranca. Esa palabra no da fruto. Las personas donde caen están junto al camino, entre piedras. ¿Cuáles son los que caen entre piedras? Estas son las personas que escuchan la palabra de Dios, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan y no dan fruto. No entienden todavía la palabra de Dios, todavía no entienden la Biblia, todavía no entienden lo que leen en la Biblia, no dan fruto. Y está la que cae entre espinos o entre espinas. Estos son los que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no dan fruto. No entienden la palabra de Dios todavía. ¿Por qué? Porque todavía no buscan a Jesús
con todo su corazón. No se reconocen pecadores. O sea, yo ya he hecho muchos estudios sobre eso, hermanos. O sea, Jesús dice, búscame a mí. Conmigo vas a ser feliz. Y la gente se resiste. Ahora, el Espíritu Santo nos lo dice también. Pero lo resistimos. Entonces quiero esto, quiero el otro, quiero esto, quiero el otro. No dan fruto, todavía no entienden la palabra de Dios. No la entienden todavía. Por eso predican mal. La cuarta tipo de tierra, estos son los que escuchan la palabra de Dios y dan fruto, persisten en dar fruto y entienden la palabra de Dios. Ahí es cuando ya una persona llegó al entendimiento. ¿Por qué? Es una persona que eventualmente dice, ya entendí, Señor. Tú eres mi tesoro, tú eres mi Señor, solo necesito de ti, no necesito nadie más, ni nada más. Contigo lo tengo todo. Entonces, para llegar ahí, ¿quién es quien nos trae ahí? Cristo mismo. Pero Cristo no va a venir a nuestros corazones, hermano. Él nos llama, Él nos llama. Él es el que nos busca, nosotros no lo buscamos a Él. Él primero nos busca a nosotros. Y ya decidimos nosotros seguirlo o no. Fíjense, y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden en la firmeza, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de nuestro Padre Dios, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el Rey del universo, hermanos. En Él, en Cristo, fueron también, fíjense bien, aquí está la circuncisión como símbolo de la verdadera circuncisión. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En uno de los salmos dice, circuncidaos vuestros corazones, no el pene, el corazón. ¿Cómo eran circuncidados antes? De corazón, estudiando la palabra de Dios, hermano, conociendo al Señor. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él. Es como pasar como por el Mar Rojo. Debemos de morir a los deseos de este mundo. Ya morimos, porque así está en el Génesis, tenemos que morir. Entonces ya si nosotros morimos a los deseos de este mundo, ahí ya le ganamos la guerra a la muerte. Entonces resucitamos juntamente con Cristo Jesús, entonces ya no hay condenación en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos muerto a los deseos de este mundo con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, con el poder de Dios. Así también nos levanta el Señor con el poder de Él.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, Satanás y sus demonios, los exhibió públicamente. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz Cristo obedeció, se humilló. ¿Dónde los exhibió? En la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, fíjense, por tanto, que nadie los juzgue en comida o en bebida. No, hermano, no debe de comer carne de puerco porque la Biblia dice, aquí dice, que nadie los juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta. No, debemos de guardar el día de Pentecostés, o debemos de guardar la Pascua, luna nueva o días de reposo. ¿Se fijan? Deben de guardar el día de reposo. Eso es ser fariseo. El día de reposo era una señal de la venida de Cristo. El día de reposo es simbólico de Jesús. Entonces, que nadie los juzgue con esas cosas. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aquí está. La luna es Cristo. La luna que alumbra en la oscuridad en la noche es Cristo. Los días de fiesta, estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. ¿Por qué? Por las bodas. Jesús se está casando todos los días con alguien. Estamos de fiesta con Jesús. Yo reposo, así como tú debes de reposar en Jesús, todos los días. Gracias, Cristo Jesús, porque tú llevaste mis vergüenzas. Nosotros reposamos en Él. Entonces, todas las cosas que vean la ley, dice, era sombra o figura de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Que nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente, fíjense las cosas que hacen estas personas. ¿Por qué lo hacen? Hinchado, o sea, vanamente hinchado, o sea, anda de altanero, orgulloso, orgullosa, por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué dijo Pablo? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Acuérdense, la ley es espiritual. Por ejemplo, no coman sangre, porque ahí está la vida del hombre o del animal. ¿Es pecado comer sangre? No es pecado comer sangre. Que nadie los prive con comidas o bebidas. O sea, ¿por qué? Porque la ley es espiritual, hermanos. O sea, simbólicamente comer sangre, es condenar a tu hermano. Eso es comer sangre. O sea, lo que andaban haciendo los fariseos, tenían las manos llenas de sangre. Lo mismo que hizo Caín con Abel. Esas son doctrinas de hombres, no de Dios. Cristo no hizo eso.
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cuáles son los apetitos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería. Todo lo que es del mundo. Esos son los verdaderos apetitos de la carne. La carne que quiere sexo, quiere robar, quiere mentir, quiere mujer, quiere dinero, quiere ser poderoso. Esos son los apetitos de la carne. Pero debemos de anhelar la mente de Cristo. Entonces, cuando anhelamos a Cristo, hermanos, en Cristo está escondido todo. La felicidad, el conocimiento de Dios. En Cristo está escondido todo. Entonces, lo más importante es conocer a Jesús. Si conoces a Jesús y tienes la mente de Cristo, no necesitas que nadie te enseñe. ¿Por qué? Porque ya tienes la mente de Cristo. O sea, Dios puso a Pablo para que fuera maestro de las Escrituras. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Ya una vez que tenemos a Cristo, ya tienes a Cristo. Ya tienes la mente de Cristo. Entonces, tampoco se puede decir, no, yo no necesito, mi pastor es Jesús. Sí, nuestro pastor es Jesús, claro, pero Jesús puso pastores y maestros. ¿Para qué? Para llevar a la perfección a los santos. ¿Y cuál es la perfección? Que conozcas a Cristo. No, pues ya lo conozco. Bueno, si ya lo conoces, entonces ya tienes entendimiento de las Escrituras. Pero mucha gente quiere entender las Escrituras y son carnales, no le entienden. ¿Cómo lo sé? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, lo más importante, hermanos, es estar unidos, y eso no va a pasar en este mundo, hermanos. No va a pasar en este mundo, porque aquí 2 contra 3, 3 contra 2, siempre va a haber guerra aquí. Es en el otro mundo, el que no podemos ver ahí sí. O sea, y la iglesia es una, pero Cristo murió por todos, hermanos. Cristo murió por todos. Entonces debemos de orar por todos. Por todos. Debemos de orar. Oremos por el Papa, por los católicos, por los testigos de Jehová, por los mormones, por los evangélicos, por toda la iglesia, por el pueblo de Israel. Y oremos para que llegue el evangelio, porque eso vino Cristo a traer las buenas nuevas de salvación, no porque una persona es atea ya, pues ándele para que se le quite por incrédulo. No, es Dios quien decide, es Dios quien decide abrirle el entendimiento a un ateo o no. Así como Dios le abrió el entendimiento a Pablo, así Dios le abre el entendimiento a quien Él quiere. Okay. Él es Dios, no nosotros. ¿Okay? Entonces no nos hagamos pasar por Dios, porque ese es el pecado desde el principio. ¿Cuál es el pecado desde el principio? ¿Qué dice? Conocer la ley. O sea, el conocimiento del bien y el mal. ¿Cuál es el conocimiento del bien y el mal? Los 10 mandamientos. Ese es el conocimiento del bien y el mal. ¿Ok? Bueno, pero resulta que yo al comer eso me doy cuenta que primeramente estoy desnudo. Entonces, ¿cómo le voy a ir a predicar a una persona que anda encuerado cuando yo estoy encuerado? No puedo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Soy pecador. Predicar el testimonio de Cristo, y a través de la palabra de Dios una persona que sigue a Cristo eventualmente es cubierto con un vestido simbólicamente de lino blanquito, sin pecado. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.